Muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Qué bueno saludarlos nuevamente. Vamos a dar por iniciada la clase. Aún se están incorporando algunos compañeros, pero yo no sé si Andrés también puede darles a admitir. Ah, sí, sí puede. Sí, Lica, aquí Entonces estamos dándole vamos a... Ah, excelente. Entonces para que no nos interrumpa, ¿se escuchan ustedes ahí la notificación? Pues Andrés es el que va a estar admitiendo ahí a las personas. Bueno, los que no estuvieron la clase anterior o que lastimosamente por alguna cuestión irregular que se dio, pues se agregaron de último momento, pues quiero comentarles que dentro del grupo específico del curso de Derecho Procesal del Trabajo se envió un material. Ese material es prácticamente lo que ustedes tienen que estudiar para estas clases que corresponden al primer parcial. Por supuesto, hay algunas cuestiones que vamos a ir agregando. Por ejemplo, el día de hoy con algunos artículos, ustedes lo van adicionando al material que tienen o lo van anotando, pues eso es de suma importancia para el curso y sobre todo para su vida profesional. Entonces, vamos a retomar el tema. Si alguien no tiene el material, pues le voy a pedir a Andrés nuevamente que hoy al finalizar la clase, pues pueda reenviar el documento para que ustedes puedan tenerlo ahí. Lo ideal es que uno lo imprima, ¿verdad? Y usted tenga ahí sus copias a la mano. O si está en una computadora, pues tal vez lo tiene en el teléfono o en su tablet, ¿verdad? Cualquiera de estos medios es totalmente aceptable, ¿verdad? Y es el uso correcto que le debiéramos dar nosotros a la tecnología, ¿verdad? Pero lo importante es de que lo hagamos a nuestra manera y de la forma que más se nos facilite. Bueno, entonces recordemos que el último día de clases estábamos analizando lo que es la finalidad de los principios del derecho del trabajo. Sabemos nosotros que sobre todo o sobre el punto que giran todos esos principios es sobre la protección de la dignidad del trabajador. Eso es lo que tenemos que tener claro. De ahí para allá, pues nosotros podemos agregarle pues algunas ideas, agregarle pues algunos aspectos que son importantes, ¿verdad? Hablar de esa desigualdad que tiene el trabajador frente al patrono, ¿verdad? Que ese respeto que a veces tiene el patrono en cuanto a los derechos fundamentales del trabajador. Bueno, perfecto. Eso es el punto toral de esa explicación. Después iniciamos a hablar sobre cuáles eran las funciones esenciales de los principios, ¿verdad? Vimos que tenemos en sí actividad integrativa, ¿verdad? Interpretadora, armonizadora, informativa, orientadora, etcétera. Todas estas funciones pues, explicamos en la clase anterior y sabemos cuál es el enfoque que tiene cada una de estas y entendemos que esa es la importancia de los principios del derecho del trabajo, ¿verdad? De que funcionen o que operen en ese momento, ¿verdad? Que se da alguna de estas situaciones, tanto como digamos, las cuestiones que se dan en los contextos, como el conocimiento que deben tener todas las personas que figuran dentro del sistema de justicia, digamos, laboral. Bueno, entonces, eso creo que nos quedó muy claro. Entonces, ahora ya nos corresponde entrar de lleno a esos principios. Les comentaba en la clase anterior que estos principios son sumamente importantes en el derecho del trabajo y siempre se los voy a reiterar. Y en su momento ustedes me darán la razón del por qué enfatizo tanto en el conocimiento de estos principios, porque prácticamente son los fundamentos esenciales de lo que es la materia laboral y, como les menciono nuevamente, esto es el instrumento que todo especialista en derecho laboral, todo juzgador, todo inspector, todo, digamos, diputado, juez o magistrado del área de trabajo debe conocer. Entonces, son sumamente importantes. Como les digo, de esos principios
prácticamente se sostiene el sistema jurídico laboral. Entonces es importante que nosotros los manejemos al 100, ¿verdad? Y ya sobre eso, cuando nos sometan a alguna situación o algún caso, pues nosotros ya tenemos esa herramienta, ya tenemos ese medio de cómo entenderlo con mayor facilidad y por ende dar una solución al mismo, ¿verdad? Dar una respuesta a esa situación. Bueno, el día de hoy vamos a abordar lo que es referente. Permítame, solo voy a buscar la presentación. Vamos a profundizar ya en lo que son los principios, ¿verdad? Ya no solo, ya vimos la finalidad, ya vimos también el tema de las funciones. Ahora vamos a entrar directamente a lo que es la materia en sí de los principios, es decir, cuáles son esos principios que nosotros debemos aplicar, ¿verdad? Y cuál es la explicación, no solo conceptual, sino que también un poco desde el punto de vista práctico. Entonces, ustedes, permítanme que están ingresando varias personas en este momento. Ok, ustedes me indican si pueden verificar las diapositivas de buena manera, por favor. Sí, licenciado. Sí, licenciado, se lo... Claro, licenciado. Bien. Va, excelente. Bueno, entonces, con esa introducción que les hacía, entonces ahora nosotros ya estamos en esa capacidad de poder desarrollar cada uno de esos principios, por supuesto. Alguien me va a decir, mire, Eric, fíjese que yo encontré un libro que usted nos recomendó o por mi cuenta encontré otro material y resulta que ahí hay más principios de los que usted desarrolla. Bueno, excelente. Si usted se puede formar de mejor manera y puede enriquecer su conocimiento, fantástico. Pero los principios que vamos a desarrollar acá, a mi criterio, son los que más nos van a servir para defender, para argumentar, ¿verdad? Y para sostener ciertas ideas de lo que es el derecho de trabajo. Y ya sabemos que incluye el área sustantiva como el área adjetiva. Bueno, veamos este principio que yo creo que es como el ABC del derecho laboral. El principio protectorio o tutelar. ¿Qué significa este principio? ¿Qué entendemos nosotros por este principio? Este principio tiene como objetivo proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana. Consiste en equilibrar las diferencias preexistentes entre trabajador y empleador, evitando que quienes desempeñan bajo la dependencia jurídica de otros sean víctimas de abusos que ofendan su dignidad en virtud del poder diferente de negociación y desequilibrio jurídico y económico existente entre ellos. Bueno, perfecto. Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de este principio, sabemos que se está refiriendo a que en ese escenario o en ese lugar de trabajo donde se desarrollan las funciones de un trabajador y se desarrollan también las funciones de un patrono, pues definitivamente hay ciertos aspectos que a todas luces marcan una gran diferencia. Entre de ellos podemos mencionar, por ejemplo, el factor económico, que creo que es lo que más resalta en esta diferencia, ¿verdad? En esta proyección del patrono y el trabajador. Lo económico es lo que más resalta. Por supuesto, ustedes me van a decir, fíjese que hay una persona que inició su emprendimiento, inició su empresa y pues la persona no tiene ese nivel económico que usted me está indicando. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? Pero esos, digamos, son aspectos o son ejemplos que son aislados, pues, pero la mayor parte de situaciones sí vamos a notar nosotros que de parte del patrono siempre va a haber una ventaja, ¿verdad? Va a haber una condición superior. Entonces,
¿qué es lo que va a tratar de hacer el derecho del trabajo? El derecho del trabajo va a buscar que, no obstante de que existe esa diferencia, va a buscar que se equiparen ambas situaciones, es decir, que tanto el patrono como el trabajador pues tengan esa misma posibilidad de hacer requerimientos, que tengan un respeto mutuo, ¿verdad? Y que los dos se encuentren en un plano de igualdad laboral. ¿Y por qué funciona el derecho de trabajo de esta manera? Porque de acuerdo a los antecedentes históricos que se tienen en el ámbito laboral, tanto privado como público, es que los patronos o los jefes o el empleador, pues, por esa condición económica que tenía, por ese papel importante que ocupaba dentro del ámbito social, pues, él consideraba que estaba en una posición donde era de cierta manera intocable, ¿verdad? En una posición en la que no se podía discutir las decisiones que tomaba, ¿verdad? Y por otra parte, pues muchas veces hasta las instrucciones o los lineamientos que le daba a los trabajadores, pues eran un poco arbitrarios o violatorios de los derechos de los trabajadores. Y no solo por el hecho de ser trabajadores, sino que por el hecho de ser personas, ¿verdad? De ser humanos, de ser seres humanos. Entonces, prácticamente se generaban muchos abusos en contra de la dignidad de los trabajadores. Entonces, es ahí donde interviene el derecho del trabajo y lo que pretende es buscar un punto de equilibrio, un eje donde se pueda equiparar tanto la figura del patrono como la figura del trabajador. Entonces, es por eso que si nosotros analizamos nuestra ley constitucional y nuestro código de trabajo, vamos a encontrar que este principio se encuentra en algunas normativas y hace un énfasis o resalta el tema que al trabajador se le va a dar un trato preferente, se le va a dar un trato privilegiado, se le va a dar un trato especial. ¿Pero por qué se le va a dar ese trato especial? Porque según el contexto y según los antecedentes históricos que tenemos, esos pasajes en el desarrollo de los acontecimientos laborales, pues se ha notado que el trabajador se encuentra en desventaja frente al patrono. Entonces, por eso es que el derecho del trabajo le va a dar esa protección. Pero esa protección se la está dando el derecho del trabajo, pero a través del Estado, porque el Estado está interviniendo para poder garantizar esa igualdad. Recordemos que uno de los elementos del Estado son, o es más bien dicho, el ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico se constituye en aquel andamiaje legal que tiene un Estado y que se traduce en todas las normativas que regulan las relaciones entre los humanos, digamos, entre los particulares e inclusive entre el Estado y los particulares, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Estado entonces? Por medio de normativas de carácter laboral, le da esa protección al trabajador. Y entendemos nosotros que si hay una exigencia en la ley, en un código, en un reglamento, hay una exigencia para el trabajador, él debe cumplirla, porque una de las funciones esenciales de las normativas es que tienen carácter obligatorio, es decir, yo no puedo discutir una normativa, ¿verdad? Porque esta normativa, pues, es emanada del órgano competente para emitir estas normas. Entonces, yo no puedo discutir esa normativa. Entonces, es de carácter obligatorio. Entonces, el patrono en ningún momento puede dejar de observar o inaplicar esta normativa porque son de observancia general y de observancia obligatoria. Bueno, entonces ustedes me dirán, bueno, Lixi, yo creo que ya comprendí a cabalidad lo que usted nos pretende indicar en cuanto a ese plano que nosotros
debemos de observar en cuanto a ese trato preferente. Bueno, perfecto, está todo claro. Bueno, pero como usted habló del ordenamiento jurídico, entonces deme un ejemplo o cíteme una normativa donde yo pueda evidenciar lo que usted me está diciendo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Como nosotros sabemos que dentro del ordenamiento jurídico o dentro de nuestro sistema legal, nosotros tenemos categoría normativa, sabemos que para buscar un aspecto regulado, tenemos que ir primeramente a qué normas. Tenemos las constitucionales, tenemos las ordinarias, tenemos las reglamentarias y tenemos las individualizadas. Entonces, nosotros tenemos que acudir primeramente al ámbito constitucional. Alguien me dirá por ahí, fíjese, Lee, que yo sé que los convenios internacionales pues también son reconocidos por Guatemala y forman parte del sistema de justicia. Bueno, perfecto. Eso lo sabemos nosotros muy bien y sabemos que según el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, hay una preeminencia de ese derecho internacional cuando se refiere a temas de derechos humanos. Y nosotros vamos a encontrar que hay muchos convenios y tratados de carácter laboral, pero si nosotros nos metemos a ese ámbito internacional, nos vamos a perder un poco en la temática. Entonces, solo vamos a ver el ordenamiento jurídico interno. Y entonces, ¿cuál es esa norma que se encuentra en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico interno? La Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, yo le voy a pedir a alguien si tiene a la mano su Constitución Política de la República, que pueda darle lectura al artículo 103, por favor. Alguien que la tenga a la mano. ¿Qué artículo, licenciado? Con gusto, licenciado, con gusto. Aquí. Por favor, el 103. 203. 103. El 203 es de la Aquí lo justicia. tengo, licenciado, por si quiere que se lo lea. Va. Si quiere, vamos con Rudy y después vamos con Saraí. Rudy, el 103, por favor. Sí, con mucho gusto. Artículo. Creo que se salió. El que no tiene audio, Lick, el plano él. Le robaron la Constitución. Se lo leemos. Entonces, Yo lo tengo por acá. por favor. Ya, va. Por favor. Tutelaridad de las leyes de Artículo- trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes para el trabajo agrícola. La ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las razones en que se ejecuta. Todos los conflictos Ok, excelente. relativos al trabajo. Hasta ahí dejémoslo. Hasta ahí dejémoslo. Perfecto. Entonces, ahora bien, cuando nosotros damos lectura a este artículo, nosotros rápidamente nos ubicamos en la explicación que les acabo de dar y decimos nosotros, bueno, ya no solo tengo yo una explicación doctrinaria de lo que es el principio de tutelaridad o principio tutelar, sino que ya tengo también una normativa en la cual puedo sustentar esa respuesta. Entonces, ¿y por qué me voy a la Constitución primero, Lick? Porque es la normativa superior que tenemos. Recuérdense que tenemos la Constitución y 4 leyes más que tienen ese carácter constitucional. Entonces, siempre es el primer punto donde nosotros debemos proyectarnos. Entonces, hablamos de tutelaridad. Ah, perfecto. Fundaméntese, licenciado. Ah, perfecto. Vamos a comentarle que el artículo 103 de la Constitución Política de la República establece que, y ustedes le dan lectura a ese artículo. Pero ustedes no solo le van a dar lectura a ese artículo, sino que ustedes ya tienen una explicación adicional.
Y vean ustedes, solo en el epígrafe, que es como el título del artículo, ustedes ya encuentran la palabra de la tutelaridad. Entonces, ese es el primer elemento que nosotros tenemos que tener en cuanto a este principio. Y como les digo, este principio lo debe conocer el juez de trabajo, lo debe conocer el estudiante de derecho, lo debe conocer el abogado y notario, lo debe conocer el legislador y lo debe conocer, pues, cualquier persona que tenga esa, digamos, esa participación en todo este escenario de lo laboral. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces, si gustan ustedes, ahí le pueden poner a su constitución como título, principio tutelar o protectorio o principio de tutelaridad, pues siempre se refiere a ese mismo aspecto de la protección preferente que le va a dar el derecho a un trabajador. Bueno, perfecto. Como vamos en esa jerarquía, ahora vamos a ver lo que establece nuestro código de trabajo. Entonces, ahora sí le voy a pedir, Saraí, si usted me puede leer el considerando cuarto de el código de trabajo. Otto Leonel, es el 103 de la Constitución, el que acabamos de darle lectura. Disculpe, licenciado, ¿puede repetir qué me pidió que leyera? No lo escuché. El considerando cuarto del Código de Trabajo, incisos A y B. Ok. Considerando que esas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. A. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Literal B. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador y renunciables únicamente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica. En estricta conformidad. Hasta ahí dejémoslo, Saraí. Muchas gracias. Okay. Le agradezco. Entonces, miren, pues, cuando nosotros entonces empezamos a analizar considerando, que recordemos, hay algo importante que ustedes deben diferenciar. Y les voy a lanzar la siguiente pregunta y necesito que ustedes razonen antes de contestar. Yo acabo de leer un artículo de la Constitución. Estamos re bien, citamos el número. Perfecto, es un artículo constitucional, es una norma. Ahora yo me pasé, digamos, a una norma de carácter ordinario, pero no estamos leyendo un artículo. ¿Qué estamos leyendo? Un considerando. Entonces, ahí va la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un artículo y un considerando? ¿Alguien que me levante la mano y me pueda decir? Aquí no hay respuestas. Ustedes opinen. Por favor, oiga. Chico, los micrófonos. Licenciado, lo que sucede es que el considerando. Mucha interferencia. Mucha bulla. Gracias, Lick. Buenas noches. Por favor. No sé quién era el que intervino, pero creo que en el lugar donde estaba había demasiado ruido. Pues sí, buenas noches. Yo pienso que sí, considerando son los principios de este código de trabajo. Es por eso de que pienso que es la base. Exactamente. Vean, entonces, cuando les hagan esa pregunta, ustedes saben que las normativas lo que van a establecer son ciertos parámetros legales, van a regular ciertas conductas o pueden permitir ciertas conductas o prohibir ciertas conductas. Ahora, cuando nosotros vemos los considerandos, lo que vamos a entender a través de ellos es el espíritu de la norma, cuáles son los fundamentos para emitir esa normativa. Y es por eso que cada código siempre va a tener una parte considerativa, porque a través de esos enunciados se va a entender
cuál es el objetivo al emitir esa disposición, cuál es el espíritu de la ley, cuál es el sentido de emitir esa ley. Entonces, cuando nosotros observamos acá, ¿verdad? Nos damos cuenta que estos considerandos lo que contienen son principios del derecho del trabajo. Entonces, sabemos que, por ende, todas las disposiciones que estén en ese código de trabajo deben girar en torno a estos considerandos que, como les menciono, lo que contienen son principios. Entonces, ¿cuál es lo llamativo de acá? Entonces, que a través de este considerando cuarto, vamos a encontrar en el inciso A lo que es lo referente al principio que estamos abordando, que es el principio de tutelaridad o el principio protectorio o principio tutelar. Eso es lo que vamos a encontrar reflejado. Entonces, ustedes ahí en su código de trabajo pueden amarrarlo con el artículo 103 de la Constitución Política de la República, porque ambas disposiciones, bueno, en el caso de la Constitución sí son disposiciones, y en el caso de este apartado, pues es un considerando. Entonces, tratemos de hacer la anotación. Bueno, en el inciso B, entre otras cosas que está regulando este considerando, encontramos un apartado que es el que nos hace citarlo, ¿verdad? Que el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras ¿de quién? ¿Del patrono o del trabajador? Resulta que la ley es bien clara en este considerando y me dice que va a ser enfocado en beneficio del trabajador. Esa protección no puede ser para el patrono, porque el patrono entiende el legislador que ya tiene una posición privilegiada, ¿verdad? Que tiene una posición superior o una posición con mayor ventaja frente al trabajador. Entonces, vemos acá que este principio se aplica únicamente para el trabajador. Entonces, esa pregunta se la pueden hacer en un examen, mire, y el principio de tutelaridad aplica para el empleado y para el patrono. No, licenciado, ¿verdad? Según los principios del derecho del trabajo, pues este principio únicamente aplica exclusivamente al trabajador por encontrarse en esa situación de desventaja, por esa condición económica, podríamos decir, deficiente o escasa, ¿verdad? Y por ese papel que tiene el patrono a nivel social. Entonces, ahí vamos, digamos, dando las explicaciones y fundamentando nuestras respuestas. Bueno, que ahora bien, cuando el derecho laboral interviene en esto, también no es que desea solo darle ese trato preferente al trabajador, es decir, ponerse solo de parte del trabajador. No, recordémonos que el fin del derecho es la justicia. Entonces, sí busca tener esa justicia social, pero al momento de que se suscite un conflicto, se suscite alguna situación que genera alguna controversia, pues se debe aplicar la ley de conformidad con las situaciones que se estén desarrollando. Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Que el derecho laboral o el derecho procesal laboral lo que va a buscar es esa armonía entre el capital que corresponde al patrono y la fuerza de trabajo que corresponde al trabajador. Eso sí, ya vimos nosotros que está previamente enfocado en esa desigualdad que existe entre patrono y trabajador. Entonces, les pregunto, ¿tenemos algún comentario con este principio? Es sumamente sencillo, pero es, créanme, bastante fundamental en su carrera. Les pregunto, ¿tenemos alguna duda con este principio? No, licenciado, todo No, claro. Ok, Rudy tiene una duda. licenciado, este principio que usted habló de tutelaridad, usted lo enfocó que pues es para proteger al trabajador, ¿verdad? Ajá. Pero es la respuesta que nosotros tendríamos que dar
pero si el trabajador, usted decía que abusaba de algunas, también yo interpreté de algunas leyes de la empresa, también se aplica el derecho, que sería la justicia. Para eso se creó el principio del derecho, dijo usted, ahí me quedó cierta duda. Sí. Bueno, no tenga pena, sí. Digamos que para que el patrono, para que el legislador pudiera emitir algunas disposiciones laborales, previamente observó esa diferencia social que existe entre el patrono y trabajador. Por ejemplo, yo como legislador, digamos, como diputado al Congreso de la República, me solicitan emitir o me presentan una iniciativa de ley, ¿verdad? Y resulta que en esta iniciativa de ley, pues, se ven involucrados trabajadores, que por ejemplo, que viven en la ciudad de Guatemala, algunos viven en los municipios de Villanueva, Misco, etcétera. Aclaro que no estoy siendo clasista o tratando de generar alguna cuestión de marginación, sino que simplemente por los lugares, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede? Resulta que, por otro lado, pues esta norma también va enfocada al patrono, ¿verdad? Al patrono que vive en Carretera El Salvador, el patrono que vive en un apartamento de Cayalá, que tiene un apellido que es de un nombre pues bastante reconocido, etcétera. Entonces, el legislador, antes de darle trámite o discutir esa norma, tiene que tener clara esta situación de la diferencia económica que existe entre uno y otro. O les pregunto a ustedes, así como yo humildemente vivo en la zona 7 de Misco. Bueno, perfecto. ¿Será que yo tengo la misma condición económica de otra persona que tiene una empresa y vive en Vistahermosa, zona 15? Les pregunto a todos. Digamos, desde el aspecto social, ¿cómo lo notarían ustedes? ¿Será que estamos en una igualdad de condición? Él estudió, por ejemplo, en el colegio americano, no sé qué. Yo estudié en la escuelita pública tal, en la escuela de párvulos 850X. ¿Será que hay un plano de igualdad ahí social? No. ¿Qué opinan ustedes? A primera vista no. No, licenciado. No, licenciado. No hay igualdad, o sea, a primera vista, ¿verdad? Exacto, a primera vista. O sea, si no estamos profundizando, digamos, es un ejemplo que veamos solo de afuerita. Bueno, perfecto. Resulta que yo como trabajador, ¿qué puedo ofrecer? Únicamente mi fuerza de trabajo, es decir, mi energía, mi esfuerzo, mi dedicación para realizar algo. Pero resulta que el otro personaje que vive en esta localidad, pues él lo que tiene, pues es maquinaria, es un horno, digamos, por ejemplo, que estemos hablando de una panadería, un horno, un amasijo, tiene bandejas, tiene un local, etcétera. Entonces, vemos que hay una desventaja. Entonces, él es dueño de un medio de producción, él tiene los elementos, las herramientas para llevar a cabo un trabajo, pero resulta que él tampoco puede hacerlo por sí mismo. Entonces, necesita ¿de quién? De la fuerza de un trabajador. Entonces, ahí vemos nosotros esa diferencia. Entonces, sabemos que esta persona, pues, por la condición que tiene económica, pues en algunos momentos puede tomar ciertas actitudes contra el trabajador que violenten o disminuyan la dignidad que le corresponde a él como persona, porque por ejemplo, como es él y yo, ¿verdad? Me dicen, mira, vos vivís en una zona popular, vos haces esto, vos haces lo otro. Entonces, eso es lo que sucede en los lugares de trabajo. Y como les digo, los que están acá y han tenido esa experiencia laboral, no me dejarán mentir que se suscitan este tipo de circunstancias. Entonces, es por eso que viene el derecho y dice, bueno, para ser justos social, desde una justicia social, entonces el trabajador tiene que tener un trato preferente para equipararlo con el patrono. Ah, bueno, perfecto. Pero ese trato preferente tampoco significa que
el trabajador vaya a asumir una actitud que pueda generar un perjuicio o un abuso también en contra del patrono. Entonces es por eso que hay algunos casos que llegan a dilucidarse hasta o frente a un órgano jurisdiccional, donde hay un juez que es un tercero. Entonces, el juez es el que va a calificar esa situación. Entonces va a decir, sí, me ofrecieron estos medios de prueba, diligenciamos los mismos, yo conozco esta versión, conozco esta otra versión. Entonces, a él siempre le corresponde tener presente esa situación de, bueno, el trabajador siempre está en desventaja, tiene que tener una tutelaridad, un trato preferente. Pero sí, resultado de lo que se vaya desarrollando en un juicio o de lo que se vaya diligenciando, resulta que el trabajador cometió ciertas infracciones a la ley o ciertos abusos, pues definitivamente el juez debe aplicar el derecho de conformidad con la legislación que tenemos vigente. Entonces, ese es un punto que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces, a manera de resumirlo, es el derecho laboral le va a dar ese trato preferente al trabajador por las condiciones económicas y sociales en las que se encuentra, pero al momento de dilucidarse algún conflicto, alguna controversia entre ambos, siempre tiene que prevalecer también la aplicación del derecho, porque si no, estaríamos también generando de cierta manera, pues una coraza al trabajador y podría ser lo que él quisiera. Entonces tampoco trata de hacer el derecho, sino que trata de ser justo socialmente como sustantiva y procesalmente. Entonces, no sé si logran, digamos, captar el punto de lo que es este principio de tutelaridad o principio protectorio. Les pregunto. Bien, licenciado. Sí. Muy bien. Gracias por el ejemplo. Sí, licenciado. Perfecto. Sí, entendido, Lick. Gracias. Perfecto. Y entonces, ya cuando nosotros conocemos eso, les digo, y uno no puede, fíjense que a veces el problema de uno como sancarlista es de que como a nosotros nos ha costado tener el título, nos cuesta llegar a la U, pues les cuento mi historia de estudiante, pues iba, a veces después del trabajo asistía a las clases, pues en el trabajo no eran las mejores condiciones que uno necesita, el salario tal vez no era ajustado al esfuerzo que uno realizaba, etcétera. Entonces, uno como sancarlista a veces se identifica más con el trabajador, pero resulta que cuando uno se gradúa y uno ya tiene que ejercer la profesión liberal, pues muchas veces también a uno lo busca una persona que tiene calidad de patrono. Entonces, ahí tiene que ser uno, bueno, entonces tratemos de ser legalistas, ¿verdad? Tratemos de ser justos con la situación que se está generando, porque al final, usted cuando esté litigando no va a decir, bueno, o puede ser decisión suya, ¿verdad? Bueno, yo solo voy a asesorar, voy a procurar casos solo de trabajadores y no de patronos. Pero imagínense que usted tiene necesidad, tiene que pagar una oficina, tiene que pagar su combustible, tiene que mantener una familia y resulta que viene una persona del sector patronal y le dice, mire, necesito su asesoría. Pues usted no puede decir que no, ¿verdad? Entonces, sí es importante también que nosotros siempre, sobre todo, busquemos la justicia, ¿verdad? No solo irnos del lado del trabajador, sino que muchas veces pues también hay ciertos abusos que se generan también de parte del área trabajadora. ¿Quién había levantado la mano? Perdón, Oscar. Sí, buenas noches a todos. Yo creo más bien que se trata del sentido de justicia de equilibrar las partes. Por un tanto la mano sobreprotectora del patrono y por el otro lado, pues la intransigencia o la beligerancia del trabajador, porque hay quienes que asumen derechos y no. El derecho básicamente, ¿verdad? Es cuando se adquieren derechos se contraen obligaciones y muchas veces uno como empleado, como usted dice, se identifica más por la ideología izquierda y todo eso, pero
al momento de contraer obligaciones o responsabilidades, no todos asumimos esa actitud. Solamente ese es mi comentario. Exacto. Y algo que deben tener ustedes claros. Muchos decimos, los derechos humanos, que esa clase es aburrida o que no le encuentro esto y lo otro, o como se ha interpretado en estos últimos años, ¿verdad? Que los derechos humanos protegen únicamente a los delincuentes, a los mareros, etcétera, ¿verdad? A los pandilleros, etcétera. Pero esos derechos humanos realmente son bastante esenciales y fundamentales en la vida de nosotros, porque independientemente del ámbito en el que nosotros nos movilicemos o en el que se movilicen nuestros patrocinados, nosotros sabemos que ese respeto a la dignidad se debe aplicar en cualquier lugar donde usted se encuentre. Es decir, está usted en la universidad, el catedrático debe respetar su dignidad, debe tener ese respeto por su vida, por su calidad de ser humano. Si usted está en el trabajo, pues de igual manera, su jefe, su patrono, su director debe tener ese respeto por su dignidad, ¿verdad? Ese respeto por el único hecho de que usted es ser humano. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de defender siempre. Y como recordemos que todos los principios, digamos, giran alrededor de ese respeto de la dignidad. Ahora ya, sobre ese respeto de dignidad, pues sabemos nosotros que ya hay normas que regulan esas relaciones entre patrono y trabajador, y tal como lo decía Oscar, generan derechos y obligaciones recíprocos. Cuando usted firma un contrato laboral, lo que más resalta o las obligaciones principales es, primero, que usted como trabajador debe realizar un trabajo. ¿Y cuál es la otra obligación fundamental que tiene el patrono? De retribuirle por medio de un salario lo que usted está trabajando. Entonces, si todo eso se desarrolla de buena manera, pues se va a generar un ambiente laboral sano, ¿verdad? Un ambiente laboral agradable. Ahora, el problema es que nosotros estudiamos leyes no solo para saber cómo funciona el sistema de justicia, sino que también para saber cómo resolver esos conflictos que se puedan suscitar. Y recordemos algo bien importante, que lo vimos en las clases anteriores. Estos principios van a figurar antes, durante y posterior a que se desarrolle una relación laboral entre un patrono y trabajador. Es decir, ¿será que la dignidad solo se debe respetar antes de que se celebre un contrato? No, debe celebrarse en ese momento, durante el desarrollo del trabajo y posteriormente. Todos esos principios son aplicables en todo momento. Bueno, perfecto. Entonces, ya tenemos anotado ahí también cuáles son las normativas y los considerandos que me sustentan esta explicación. Bueno, entonces, ahora veamos el siguiente principio, que también es, como les digo, todos son sumamente importantes. Veamos cuál es el siguiente. Entonces, ahora tenemos las reglas del principio protectorio o tutelar. Bueno, entonces, resulta que este principio que acabamos de analizar tiene ciertas características o tiene ciertas especialidades. Bueno, entonces, ¿cómo está eso, Lick? Bueno, resulta que de este principio protector tutelar, que nosotros ya tenemos una panorámica amplia de cómo funciona, pues resulta que para que se pueda garantizar, pues a veces se dan ciertos requerimientos o se da cierta categorización. ¿Y cuáles son esas categorías o esas reglas que se deben aplicar? Pues son las que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué significa eso? Que en distintos contextos, para aplicar ese principio protectorio tutelar, pues yo debo observar ciertas reglas. Y entonces acá viene lo que estábamos hablando el último día de clase. El principio de indubio pro operario. Recuérdense que nosotros lo mencionamos como un principio, pero acá nos lo está mencionando como una regla. Yo les puedo decir
que ambas acepciones son correctas. Es decir, si usted le dice el principio indubio pro operario, está bien. Ahora bien, si usted lo quiere derribar dentro del principio protector o tutelar, pues también es aceptable. Lo importante es que entendamos qué significa esa regla del indubio pro operario. Bueno, tenemos ese como primero, es la primera regla. La segunda regla es la de aplicación de la norma más favorable. Y la tercera es la regla de la condición más beneficiosa. Bueno, entonces, ahorita que empecemos a desarrollar, nos vamos a dar cuenta que estas reglas o este principio se va a aplicar siempre dentro del derecho laboral, pero tenemos que observar bajo qué circunstancia es que lo vamos a aplicar. Y dependiendo de la circunstancia, es que vamos a aplicar una de estas reglas. Veamos en qué consiste esta regla del indubio pro operario. Regla de interpretación, la cual indica que si una norma resulta ambigua y puede ser interpretada de varias formas y con distintos alcances, el juez debe obligatoriamente inclinarse por la interpretación más favorable al trabajador. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué sucede en este caso? En este caso, resulta que ya entendemos nosotros que hay varias normativas. Sabemos que, por ejemplo, el Código de Trabajo, si no mal recuerdo, tiene 431 artículos. Bueno, estos artículos, pues, regulan esas relaciones entre patronos y trabajadores. Sabemos que ahí hay contratos, sabemos que ahí hay pactos colectivos de condiciones de trabajo, sabemos que ahí explica cuál es la función de la Inspección General del Trabajo, los sindicatos, los conflictos, etcétera. Todas esas normativas, pues, regulan una situación. Pero, ¿qué sucede? Hay muchas veces que el legislador, al llevar a cabo ese ejercicio de crear la norma, resulta que no genera una norma entendible, es decir, es una norma ambigua, es una norma que no se entiende, que es confusa, que crea de cierta manera algún aspecto de confusión, ¿verdad? De distintas interpretaciones. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Usted me dice, fíjese, Lee, que hay normas que yo he visto, pues son bastante claras. Ah, perfecto, qué bueno que el legislador, pues, aplicó una buena técnica legislativa de redacción y coherencia y redactó un artículo de una forma entendible. Es decir, usted lo lee y usted dice, claro, aquí me está prohibiendo tal cosa o aquí me está permitiendo hacer X o Y circunstancia. Excelente. Pero resulta que hay normas que por más que nosotros la leamos, vamos a decir, bueno, pero aquí no entiendo cuál era el sentido. ¿Será que quería solo abarcar esto? ¿O será que quería abarcar lo otro legislador? ¿O cuál es el alcance de esta norma? Bueno, entonces, cuando se genera una de estas situaciones, entonces la persona que está calificando esa situación o que tiene bajo su conocimiento esta circunstancia, debe analizar la norma y establecer cuáles son, digamos, las salidas que me da esta norma. Puede decir, bueno, fíjese que esta norma, yo interpreto esto. Ah, va, perfecto. Y otra persona me puede decir, fíjese, Lee, que yo interpreto B. Y otra persona, yo interpreto C. Ah, excelente. Bueno, entonces, ahora como yo soy juez, yo soy el juzgador, el que va a decir sobre esa situación. Digo, bueno, es cierto, el primero tiene razón. Si lo vemos desde esa perspectiva, es el correcto. Ahora bien, el B, pues considero también que la norma no me establece límite, no me establece un punto exacto. Entonces, yo creo que B también puede tener razón. Y veamos la postura C. Bueno, resulta que C, pues también puede ser aplicable porque la norma es un poco amplia y no me restringe en ese sentido. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Al existir esa ambigüedad en la norma,
¿cuál es la regla que debo aplicar? Entonces, ahí ya viene lo que nosotros denominamos como principio indubio pro operario o regla de indubio pro operario. ¿Y qué significa esto? Que ante esas alternativas o ante esas variantes, yo tengo que entender a la norma o digamos interpretar a la norma en el sentido de que voy a aplicar la que más favorezca al trabajador o al empleado. Entonces me dirán ustedes, bueno, Licky, ¿eso se da? Claro que se da. Entonces hay artículos que de cierta manera no tienen un alcance claro, no son precisos o son muy amplios y entonces al momento de darle lectura y tratar de analizarlo, resulta que me da varias salidas o varias opciones, varias alternativas. Entonces, como juzgador o como persona que está estudiando el derecho, yo siempre debo aplicar la interpretación más favorable ¿para quién? Para el trabajador. ¿Y por qué para el trabajador? Porque esta regla está inmersa en lo que es el principio protector o el principio tutelar del trabajador. Bueno, perfecto. Y así como hizo en la anterior explicación, ¿me puede señalar algún artículo? Bueno, perfecto. ¿Alguien me puede hacer favor de leer el artículo 106 de la Constitución? Su segundo párrafo. Con gusto, licenciado. Por favor. Artículo 106, segundo párrafo. Dijo. Segundo párrafo, ajá. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Excelente. Hasta ahí dejémoslo. Entonces, veamos, así como esta norma que estamos leyendo es bastante clara. Ahí no hay mayor interpretación. Y es más, vean cómo utiliza el legislador, el constituyente que realizó esa normativa, cómo va generando un escalonado normativo. Porque me dice, bueno, primero debe, digamos, interpretarse en cualquier ley, en cualquier reglamento y en cualquier aspecto contractual. Entonces, ¿qué sucede? En los contratos de trabajo, pues también puede ser de que nosotros, por andar corriendo, nosotros como abogados nos toca hacerle un contrato a un trabajador o un patrono, por andar corriendo, porque tenemos una audiencia, porque tenemos otra situación que atender, pues colocamos alguna cláusula dentro de ese contrato que sea un poco ambigua, que sea muy amplia. Entonces, ¿cómo se debe interpretar ese contrato o esa cláusula específica? De la manera más favorable para el trabajador. Como sabemos también que existen los reglamentos y la finalidad de los reglamentos es desarrollar las normas ordinarias, si nosotros encontramos una normativa que genere esta diversidad de interpretaciones, ¿cuál es la que debo aplicar? La más beneficiosa al trabajador. Si constitucionalmente hay alguna cuestión normativa que me genere esta ambigüedad, de igual manera, ¿cuál debo aplicar? La más beneficiosa al trabajador. O una norma ordinaria, me pasé la norma ordinaria, perdón, entonces una norma ordinaria, pues también debo aplicar la interpretación que sea más favorable al trabajador. Bueno, perfecto. Ahí tenemos fundamentada esta regla del indubio pro operario. Bueno, veamos el artículo 17 del Código de Trabajo, por favor. Que lo lea otra persona. Karen, ¿que me hace favor? Con mucho gusto. Artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social.
Excelente. Entonces, ahí vemos que se debe tomar en cuenta los intereses de los trabajadores, es decir, debe interpretarse en favor de ellos o debe interpretarse favoreciendo al trabajador. Entonces, de igual manera, como hicieron en la otra explicación, aquí ustedes van a amarrar ese artículo 17 del Código de Trabajo con el 106, segundo párrafo de la Constitución. Entonces, vemos que estos principios, pues no solo tienen un respaldo en el Código de Trabajo, sino que ya vemos que tienen un respaldo bajo esa sombría de la norma constitucional. Bueno, entonces, acá, ¿cuál es el punto clave para entender el indubio pro operario? Cuando sea interpretación, porque una norma, digamos, es ambigua, tiene, digamos, de la simple lectura o del análisis, yo puedo evidenciar que me da ciertas alternativas de interpretación. Entonces, ¿cuál voy a aplicar? Pues la que sea más beneficiosa al trabajador. Perfecto. Veamos la última y ahí dejamos la clase de hoy. Entonces, ahora veamos otra regla de lo que es este principio protector. Bueno, entonces ahora veamos la regla de la aplicación de la norma más favorable, la cual establece que cuando se presentan dos o más normas aplicables a una misma situación jurídica, el juez debe inclinarse por aquella que resulte más favorable al trabajador, aunque sea de jerarquía inferior. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para diferenciar estos dos aspectos? En el caso del indubio pro operario, como digo, se refiere a la interpretación, porque una norma es ambigua, es decir, yo no estoy comparando el artículo 2 con el artículo 5, sino que yo estoy analizando y estudiando únicamente el artículo 2. Entonces, ¿qué sucede? Ahora viene este otro escenario donde también voy a aplicar el principio tutelar o de tutelaridad o protectorio. Entonces, ahora viene acá, pues, en este espacio, resulta que acá hay dos normas. Hay dos artículos, hay dos disposiciones legales que regulan la misma situación. Entonces, ¿cuál es la mecánica o el método para proteger o para respetar este principio tutelar? Pues que ante esa situación yo debo aplicar la norma que más favorezca al trabajador. E inclusive, si vemos en la doctrina, en lo que estamos analizando, es un alcance bastante amplio que le dan los estudiosos del derecho, porque dicen, bueno, y aparte de eso, no importa la jerarquía. Entonces, nosotros, como les reitero, en el primer semestre nos enseñaron un famoso triangulito que uno le decían la Cori, otro le decían la pirámide kelseniana. Resulta que esa pirámide me establece cuáles son las jerarquías de las normas. Bueno, entonces nosotros sabemos que una norma constitucional es la que señala las directrices o los principios y ninguna norma ordinaria ni de carácter reglamentaria ni individualizada puede contrariar disposiciones, digamos, constitucionales. Pero al ver esta explicación, nosotros vemos que le dan bastante alcance, porque dice acá, por ejemplo, si hay una norma ordinaria y una reglamentaria que regulan la misma situación, pues yo no tendría que ver esa jerarquía normativa, sino que es lo que debo observar, que tengo que aplicar la que más favorezca o la que más beneficie al trabajador. Entonces, es así como entendemos esta regla de la aplicación de la norma más favorable. Entonces, acá ya tenemos agotadas las dos reglas. Como les digo, para recapitular, la primera regla es en cuanto a cuando encontramos una norma que es ambigua, que es muy amplia, que no es entendible y que me da varias alternativas. Ahora bien,
Cuando me refiero a esta regla que acabamos de explicar, acá existen 2 o más normas que regulan una situación laboral. Pero acá, la que voy a escoger, no importando su jerarquía, es la que más beneficie al trabajador. ¿Estamos? Entonces, les pregunto, ¿tenemos alguna duda con este? Todavía tenemos uno para la siguiente clase, la regla de la condición más beneficiosa. Esa también la vamos a analizar, pero lo vamos a dejar aquí hasta este momento. Dominga, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que a mí me surge una duda, de hecho, desde ratos que la tengo. En cuanto a las trabajadoras domésticas, ¿hay una ley que regula el trabajo, por decir algo, de estas personas? Porque si bien es cierto, o sea, ya como varios semestres que escuchamos de los derechos del trabajador laboral y sí, y yo sé, la ley pues favorece al trabajador, pero en este ámbito yo siento que hay mucho por hacer porque debido a que no hay un contrato escrito, sino que es verbal, pero yo siento que por ese lado yo espero que algún día esto mejore porque se cometen muchos abusos, porque de hecho hay muchas que son despedidas sin sus bonificaciones, prestaciones, y luego lamentablemente muchas son del interior y algunas pues a duras penas pues sí hablan el español, pero no saben qué hacer y bueno, lo que algunas no les dan nada, pues algunas en este caso los patrones pues digamos, ¿verdad? Tienen compasión y les dan alguito que no realmente no es lo correcto. Y sé de muchos casos que han trabajado, por lo menos alguien muy cercano a mí, quiso demandar a una familia pues de azucareros y esta persona le dijo, mira, o sea, no puedes conmigo, o sea, ve al Ministerio de Trabajo, haz lo que quieras, pero tú crees que, o sea, una persona como yo pueda lidiar contigo en este lado. Entonces, a lo que voy, eso es realmente es una parte que flagela a Guatemala demasiado, porque, por ejemplo, no generalizo, pero, por ejemplo, sé de otras personas también que son muy conscientes y saben de las leyes. Y mira, este tiempo trabajaste, te doy tu tiempo, ¿cómo se dice? Condicional o proporcional. Entonces, se escucha bien esto, pero cuando se sabe de personas que aparte que trabajan más de 8 horas, y si bien es cierto, ya no estamos en la época de esclavitud, pero a puertas cerradas, y es un tema que realmente a mí me gustaría, si algún día pueda ser mi punto de tesis, tal vez si me lo aceptaran, pero yo sé que hay mucho. Exacto, eso es, licenciado, ¿usted qué sabe al respecto? Si hay alguna ley que regula esto o no sé, esa es la duda que tengo. Gracias. Perfecto. Bueno, de primero, la ley que regula el trabajo en cuanto a, digamos, a ciertas especialidades, la Constitución, en el artículo 102, pueden ustedes establecer que ahí hay ciertos parámetros, ciertos derechos que son irrenunciables y que deben ser observados tanto por más que todo por los patronos, ¿verdad? Tenemos la Constitución. Hay convenios de carácter internacional también que son, que han sido emanados de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Dentro del Código de Trabajo, pues también tenemos a partir del 128, que el primer día de clases creo que le dimos lectura, donde están los regímenes especiales del trabajo, que ahí hay un apartado específico para las domésticas. Sabemos también que hay ciertos reglamentos que regulan este trabajo o que han intentado darle la cobertura. Entonces, nosotros como abogados, pues primeramente tenemos que asumir este ámbito legalista. Nosotros tenemos que conocer la normativa, es decir, yo debo saber
que este derecho que yo estoy intentando defender está fundamentado o está sustentado en tal normativa. Bueno, y algo que yo siempre les digo a los estudiantes cuando estamos impartiendo pues varios cursos que me han tocado en la facultad, les digo, nosotros por una parte tenemos el área legal del deber ser y tenemos el área legal del ser. Y usted me dice, pero ¿qué es eso? ¿Cuál es la connotación que usted le da, verdad? Que hay un escenario perfecto, podemos decir, o donde la mayoría de cosas sale bien, donde todo está normado y que las personas pueden luchar por sus derechos, pueden defender. Y por otro lado, tenemos el escenario de la realidad, el escenario del contexto actual, de la coyuntura con la que nosotros nos enfrentamos a diario. Esos son los dos escenarios. Entonces, el comentario que usted me hace es totalmente atinado. Yo lo comparto. Yo soy una persona que me gusta respetar y valorar el trabajo que realiza una persona. Si es merecedor de una retribución, pues hay que dársela, es justa. Todo trabajo debe ser remunerado. Perfecto, eso es lo que nosotros vemos. Pero, cabalmente, resulta que en la sociedad en la que estamos, hay muchas cuestiones que son violatorias de derechos y por más que lo establezca una norma, que lo establezca una disposición legal, resulta que hay factores que superan estos aspectos. Y por eso es que hablamos tanto de la cuestión del trato preferente, ¿verdad? Eso es lo que la ley me establece, eso es lo que yo debiera reclamar en un juicio que es donde se está sustanciando una situación que violentó los derechos de una trabajadora doméstica. Eso es lo que yo debo argumentar en su defensa, eso es lo que yo debo argumentar para que a ella le reconozcan una indemnización, prestaciones laborales. Eso es lo que yo debo conocer. Y también es importante que yo tenga conocimiento de cómo se desarrolla socialmente estas relaciones entre una doméstica y un propietario de una casa o un padre de familia, y el sentido crítico que yo debo tener, porque yo como abogado y notario no puedo decir, sí, todo bonito, todo perfecto. No, siempre debo tener ese aspecto crítico. Entonces, les digo, uno quisiera cambiar el sistema de justicia de Guatemala, uno quisiera cambiar la realidad. Lastimosamente, son aspectos que vienen enraizados desde hace muchos tiempos, desde muchos años atrás. Y lastimosamente, ¿qué más quisiera como persona y respetuoso de las demás personas que viven en el interior del país, que viven en escasos recursos, que cada persona que llegara a un trabajo se le diera un trato digno, ¿verdad? Se le pagara justamente. Pero resulta que no se le da cobertura a esas situaciones. Y muchas veces, tal como usted lo menciona, pues esa inocencia, esa ignorancia de parte de las personas, pues hacen que las personas que sí conocen los derechos, pues abusen de ellas, como por ejemplo el derecho a un salario mínimo. El salario mínimo es una cuestión irrenunciable, ¿verdad? Es una cuestión protectora del trabajador, pero resulta que a estas domésticas, pues no les pagan ese salario mínimo. Y ese aspecto, ese parámetro no es discutible, no es negociable, es irrenunciable para el trabajador. Es decir, él solo puede solicitar ese salario mínimo. Pero ustedes pueden hacer el ejercicio, como les digo, hasta en su propia cuadra, en su condominio, en su residencial. Ustedes van a pasar preguntándole a las chicas que trabajan o chicos también, y van a saber ustedes que la mayoría no va a pagar ese salario mínimo. Y es más, puede ser que las personas hasta ejerzan un trabajo de abogacía, puede ser que trabajen incluso en la inspección, pero no lo hacen. Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso como sancarlistas, como buenos guatemaltecos? Es que cuando nosotros conozcamos una situación de esa manera, pues asesoremos a las personas. Recuérdense que también cuando nosotros nos graduamos
a nosotros nos hacen leer un protesto. Y ese protesto indica que nosotros adquirimos como compromiso atender al desválido. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona está en una cuestión de ignorancia, en una desventaja. Entonces, nosotros tenemos que apoyarla. Entonces, decirle, mire, fíjese que usted necesita acudir a la Inspección General del Trabajo. Usted necesita llevar el nombre de la persona con la que usted trabaja, la dirección de esa persona, un número de teléfono en el que se pueda comunicar con esa persona. Porque les he de contar, en mi caso, pues he escuchado, he tenido las experiencias que me he encontrado a una persona, digamos, que yo veo y se pone a platicar conmigo por alguna circunstancia. Resulta que de lo que me va contando me dice, mire, fíjese que estoy pasando estas penas, estoy sufriendo esta situación. Y entonces fíjese que mi patrono me despidió, no me dio nada, es más, ni siquiera cuando me enfermaba me dejaba descansar, no respetaba los horarios, la comida que me daba de mala calidad. Perfecto, le digo, bueno, entonces mire, lo que necesito saber yo en primer lugar para poderla asesorar, y que es una, como les digo, ni siquiera es una asesoría en la que uno vaya a recibir un pago por la prestación de servicios, es una asesoría social, humana. Entonces le digo a la persona, mire, pero necesito que usted me diga la dirección donde se puede notificar a esa persona. Necesito el nombre correcto, el nombre completo, perdón, de esa persona. Si tiene un número de teléfono. Y me dicen las personas, fíjese que yo no sé ni dónde era el lugar donde trabajaba. Imagínense, ahí ya empieza una complicación para uno. Segundo lugar, y le digo, mire, ¿cómo se llamaba su patrono? ¿Se recuerda? Fíjese que sí me recuerdo el nombre, pero los apellidos yo no me los sé. Y los números de teléfono, bueno, sí tengo un número de teléfono, pero como tiene registrado mi número, pues no me contesta. Entonces, estas situaciones son las que a uno como guatemalteco le duelen, ¿verdad? Son situaciones en las que uno dice, por más que yo tenga la buena voluntad, a veces no se pueden apoyar a esas personas. Y entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, y eso es una reflexión, que en la esfera que nosotros nos movamos, en los lugares en los que nosotros nos movamos, tratemos siempre de prestar ese auxilio a esas personas que lo necesitan. Y como les digo, no somos expertos en derecho, el derecho del trabajo es muy amplio, pero nosotros sí pudiéramos asesorarlo con decirle, mire, acuda a la inspección de trabajo, pero acuda con estos datos, porque eso es seguro que se lo van a pedir. No hay otra manera de poder reclamar esos derechos si no es a través de la inspección, que es la primera instancia que vela por el cumplimiento de las leyes en Guatemala, leyes laborales. Entonces, si usted lo va a asesorar, dígales. Y si usted puede defender a una persona, pues también dígale que cuáles son los derechos que le asisten, cuáles son los derechos que tiene frente a un patrono. Pero, como les digo, y como usted lo decía, ahora un flagelo demasiado amplio en Guatemala, que aunque hayan emitido varias normativas, sigue siendo un derecho vigente, más no un derecho positivo. Entonces, es lamentable. Y si nos trasladamos a otro campo, solo trasladémonos a los problemas sociales que tenemos como guatemaltecos. La violencia es el número 1. Usted va a encontrar que hay ley contra el narcotráfico, ley contra el crimen organizado, hay ley contra la violencia intrafamiliar, ley contra esto, contra lo otro, etcétera. Un montón de leyes especiales en el ámbito penal. Ahora les pregunto, ¿será que el hecho de que existan todas esas normativas hace que disminuya la violencia en Guatemala? ¿Hace que cambie el contexto en Guatemala? Pues lamentablemente, ustedes se pueden responder a sí mismos. Entonces, son cuestiones que, como les digo, nosotros solo las podemos cambiar desde nuestra esfera donde nos movilicemos. Y si algún día Dios nos permite estar en un cargo donde podamos tener decisiones y podamos legislar, por ejemplo, pues hagámoslo en favor de estas personas. Si podemos ayudar como abogados, pues hagámoslo. Pero es una situación que supera al derecho. ¿Recuerdan que les mencionaba?
a veces hay situaciones en la realidad que superan al derecho. Y más que todo, cuando de parte de las autoridades no hay una voluntad por querer solventar esa situación. Entonces, ahí estamos en una situación más triste porque resulta que las autoridades que son quienes nos administran, pues ellos deberían tener en la frente o en un cartel ahí la búsqueda de ese bien común. Y la búsqueda del bien común implica todas estas situaciones que estamos platicando, lo de la justicia, lo de la seguridad, lo de la educación, lo del transporte, etcétera. Pero resulta que cuando llegan los personajes estos a algún cargo público, resulta que únicamente satisfacen sus intereses, se prestan a cuestiones de corrupción y resulta que la oportunidad que nació para que ellos cambiaran algo dentro del sistema guatemalteco, dentro de la realidad guatemalteca, resulta que se pierde. Entonces, le digo, eso es lo único que le podría decir. Regulaciones hay, límites hay, los podemos analizar en la ley. Lastimosamente, no se da esa situación. Entonces, solo lo que nos queda a nosotros, y reitero, el compromiso es que nosotros tratemos de estudiar lo que es competente, por ejemplo, las domésticas, ¿verdad? Entonces yo ya le di algunos tips ahí. Usted puede encontrar otras disposiciones en la Inspección General del Trabajo, pero de nada me sirve a mí conocer toda la normativa si yo no puedo conocer cuáles son esas situaciones en particular, ¿verdad? Yo no puedo conocer, digamos, hay gente que dice, mire, pero ¿por qué está pasando esto en esta familia? ¿Por qué sucede esta situación? Porque las personas no denuncian. Entonces, yo soy juez, yo soy órgano jurisdiccional, yo soy ministerio público. Perfecto, yo estoy acá para investigar y digámoslo de esa manera, ¿verdad? Investigar, buscar la persecución penal, etcétera. Pero si a mí no me hacen del conocimiento de lo que está pasando, yo como institución pública no puedo actuar. Entonces, es otra cuestión que nosotros debemos hacer. Procurar que la gente denuncie, que la gente acuda ante las instancias correspondientes para que puedan solventar sus situaciones o para que se finalice o se concluya con esa violación de derechos. Entonces, eso es lo único que le puedo decir, Dominga. Lastimosamente, es una situación que duele, es una situación que está allí y por más que existan normativas, no se puede solventar. Y lo más triste, que no hay voluntad política para evitar o para erradicar este tipo de situaciones. Creo que en este comentario me llevé más que la clase ustedes, pero es la realidad. Y pues ustedes tienen que hacerse su propio análisis, su propio criterio y pues les aseguro que llegarán a conclusiones parecidas o similares a lo que les acabo de mencionar. No sé si alguien desea agregar algo más. Yo con ese comentario que usted hacía, licenciado, definitivamente que el tema da para mucho más, ¿verdad? Es de no acabar porque en las condiciones en que muchas de las empleadas y empleados domésticos viven, realmente son condiciones que no son adecuadas para un ser humano, ¿verdad? De hecho, empezando con un cuartito de 2x2 o de 1,5 metros por 2, no sé. Y aparte a veces los tienen incluso con las mascotas de las mismas casas. Cosas que yo he visto porque yo trabajo en esta situación de bienes raíces, corretaje de bienes raíces, y sí, las condiciones en las que laboran, incluso las horas que los tienen trabajando, exceden definitivamente el máximo autorizado. Entonces es una explotación laboral sin precedentes. Aparte, cuando salen, por ejemplo, usted mencionaba hace un rato las zonas, ¿verdad, licenciado? Pero yo lo veía mucho, zona 14, zona 10, en las que cuando las empleadas salían en su día domingo, si no llegaban a cierta hora, ya no las dejaban entrar y tenían que buscar a dónde irse a dormir. O sea, imagínense eso. Cosas muy de verdad lamentables y que a la fecha bueno, y cuánta cosa más debe verse dentro de esos hogares, ¿verdad? Exactamente. O sea, abusos con muchas domésticas, o sea,
de verdad que hay mucha tela que cortar y mucho que reparar en ese sentido, ¿verdad, licenciado? Sí, definitivamente solo podemos reflexionar como personas, como estudiantes de derecho y pues como les digo, lamentablemente esta situación está fuera de control y en el caso que usted me cuenta, pues imagínense, está en un lugar o en un sector donde las personas tienen esa posibilidad económica de por lo menos tenerle una habitación, no importando las condiciones, pero ¿qué pasa con el otro sector o con otras clases sociales un poco más bajas económicamente que apenas tienen para subsistir y encima de eso le pretenden tener una empleada? Duermen en el suelo las muchachas, no les dan de comer, se enferman, no hay esa asistencia médica, encima de eso, hasta abusan de ellos sexualmente los patronos. Entonces, imagínense, es una cuestión que duele de verdad, pero al final uno quisiera tener una varita mágica y decir, bueno, quisiera solventar esta situación, pero no lo es. Entonces, ¿qué es lo que me queda a mí trasladarles a ustedes? Es que tengan ese compromiso como seres humanos, ¿verdad? Y sobre todo, otra cosa que aprovechando lo que estamos hablando, que valoren lo que ustedes tienen en este momento. Esa oportunidad de estudiar, de graduarse, de tener un título, de tener un grado académico, esas personas jamás van a tener esa oportunidad, jamás en su vida. No hay proyección alguna que permita que eso suceda. Y sin embargo, ustedes tienen esa oportunidad de estudiar, de prepararse. Entonces, valórenlo. Créanme que es bien valioso lo que genera un título, lo que genera una preparación. Entonces, veámoslo de esa manera también, aprovechémoslo. Y si podemos apoyar, apoyemos a quien se pueda, ¿verdad? No importando raza, profesión, oficio, lo que sea, apoyemos, ¿verdad? Nosotros, como les digo, primeramente como abogados, uno defiende sus intereses personales y posteriormente uno defiende intereses ajenos. Entonces, es bien importante que tengamos eso. Entonces, recordemos, al final, esas personas también, esas domésticas cuando compran un producto, cuando reciben pues alguna o compran alguna cuestión de su vestimenta, ellas están digamos contribuyendo a lo que es las finanzas del Estado, ¿verdad? A través de sus impuestos, porque inclusive si pagan impuestos cuando compran un producto, pagan IVA. Entonces, recordemos que nuestra educación universitaria también deviene de los impuestos que pagan todos los guatemaltecos, no los licenciados, no los abogados, no. Hasta el ilustrador que compra su tinta está pagando un IVA, está contribuyendo a ese erario público, ese erario que sirve para pagar nuestra educación. Entonces también tomémoslo como reflexión. Entonces, que Dios los bendiga, pasen feliz noche y pues qué excelente hablar de esos temas con ustedes. Gracias, Lick, feliz noche. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Feliz noche. Gracias, Lick, feliz noche.